Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de inglés. Mi nombre es Jesús Adrián Castellón Aquino, profesor de inglés. Y en este video te voy a enseñar a using comparative as. Using comparative as. Okay, look at this example. We have two cars, and one is the Mercedes-Benz M-Class, and another car is the BMW X5. Two cars, the Mercedes-Benz costs $45,000. The BMW costs $45,000. So we say that the Mercedes-Benz is an expensive car, and the BMW X5 is also an expensive car. So both cars are equal because they both cost the same price. Okay, so let's analyze it. The two cars cost the same price. Okay, so they are equally in price. So we can say, using a comparative, that Mercedes-Benz M-Class is as expensive as the BMW X5. So, como podemos ver en esta figura, el uso de la comparación con as, adjetivo as, hace una comparación de igualdad. ¿Por qué? Porque ambos carros cuestan lo mismo. Como estamos comparando precios, tienen el mismo precio ambos, entonces podemos decir una oración que el Mercedes-Benz M-Clase es tan caro como el BMW X5. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos Paris, France, is a beautiful city. En la otra tenemos las Prague, Czech Republic, is a beautiful city too. So, ambas son ciudades hermosas, tanto la ciudad de París en Francia como la ciudad checa, la República Checa, también en Praga, es hermosa. Entonces, tenemos una igualdad utilizando el adjetivo beautiful. Bueno, entonces, podemos decir, como ambas ciudades son hermosas, podemos decir that Paris is as beautiful as Prague. ¿Sí? Entonces, el uso de las as es para comparar lugares, cosas, personas o lo que se quiera comparar que sean igualmente dependiendo del adjetivo que tú estás utilizando. Si en este caso estamos comparando con el adjetivo beautiful, entonces ambas son hermosas. Quizá si vamos a comparar en población, quizá ahí sí no sean iguales, quizá sean diferentes. Entonces, ese tipo de comparación, volvemos a repetir, es para utilizar, comparar cosas que sean o que tengan la misma igualdad. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos dos casas. My house has 4 rooms. Frank's house has 4 rooms. Okay? So both house has 4 rooms. So they both equals. So they have an equal number of rooms. So we can say, we can compare that Mike's house has as many rooms as Frank's. ¿Sí? La casa de Mike tiene tantas habitaciones como la casa de Frank. ¿Sí?
En este caso, vean cómo no comparamos, no metimos un adjetivo, sino comparamos as many rooms, porque estamos hablando del mismo número de cuartos de la casa de Mike como la casa de Frank. Entonces, utilizamos el as many para hablar de sustantivos contables, ¿sí? Que en este caso estamos hablando del cuarto, que es un sustantivo contable, y utilizamos el many para indicar el número de sustantivos contables. Entonces, por ejemplo, si estamos comparando números o cantidades, en este caso, como estamos hablando de cuartos, entonces utilizamos el as many rooms as. Entonces, tanto la casa de Mike como la casa de Frank tienen la misma cantidad de cuartos en ambas partes. Bueno, comparison with us. También en esta parte podemos utilizar el just, ¿sí? To emphasize the comparison, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el just? Simplemente lo que hace es enfatiza la oración. Por ejemplo, aquí tengo dos oraciones. The Mercedes-Benz M-Class is just as expensive as the BMW X5. ¿Sí? Paris is just as beautiful as Prague. Bueno, si lo analizamos esto, el uso del just es para enfatizar la comparación en la oración. Y en significado, pues no cambia mucho el significado, ¿no? Simplemente lo enfatiza. Es un poquito complejo a veces de explicar el uso del just, que vendría siendo como justo, tal vez en español, pero tiene otros significados también. En este caso, cuando nosotros lo estamos aplicando a una comparación, suele no cambiar el significado, sin embargo, está haciendo un énfasis en la oración. Lo hace como que digamos un poquito más detallada, más intensa, con más feeling en el sentido gramatical de la oración. O sea, no se oye tan, si dijéramos de Mercedes-Benz Class is as expensive as the BMW, digamos que es como una oración que no tiene tanto pues feeling, ¿no? En cambio, poniéndole el just antecito de la primera comparación as, lo hace un poquito más con feeling. Entonces, eso en inglés suena muy bien, suena mucho mejor hacer oraciones así, con el as, cuando queremos como enfatizar algo quizá con una emoción, con un feeling. Entonces, ahí está el uso del just en cómo podemos utilizarlo. Bueno, y el siguiente tema del que voy a hablar es acerca de las expresiones con do, que no hay una regla gramatical, sino más bien hay que entenderle a las expresiones cuáles se utilizan con do, y la otra que vamos a ver posterior es cuáles se utilizan con me, ¿sí? Bueno, entonces, expresiones que se utilizan con do, estamos, por ejemplo, do good, hacer el bien, do right, hacer bien también, ambos son sinónimos, do wrong, hacer el mal, do damage, hacer daño, do one's best, hacer lo posible, ¿sí? Esa es una de las expresiones muy utilizadas a veces en inglés, do one's best. Do a favor, hacer un favor, do justice, hacer justicia, do research, investigar, do harm, hacer daño. En esta expresión hacer daño es si realmente causar daño a alguien, ¿sí? Do not, ahí tenemos una expresión negativa, do not harm people, no le hagas daño a las personas. Do business, hacer negocios. Do one's hair es arreglarse el pelo. Esa es una expresión muy utilizada en las ladies, cuando dicen I have to do my hair, ¿sí? Tengo que arreglar mi cabello, ¿no? O I have to do one's hair, tengo que tiene que arreglarse el cabello, ¿no? Entonces ya dependiendo a quién va dirigido la oración. Do wonders, hacer maravillas. Entonces, esas son una de las expresiones más utilizadas con do. Claro que en la guía ya les puse algunas también ahí
cómo el uso y cuáles son los significados que se está utilizando. Ahora bien, las expresiones con make. Las expresiones con make tienen que ver con un poquito más como, digamos, más, pareciera que fuera algo más físico, pero no, incluso es también un poquito más abstracto, ¿no? Entonces hay que entenderle muy bien a los tipos de expresiones que se están planteando. Por ejemplo, make a decision, tomar una decisión, ¿sí? Pareciera que fuera algo físico, pero pues no, es algo abstracto. Make a choice, hacer una elección. Make a plan, es trazar o hacer un plan. Make an arrangement, es hacer preparativos. Make an appointment, eso es muy, muy utilizado para pedir una cita, para conectar una cita, ya sea con un doctor, algo académico, algo que no represente una cita amorosa, porque ahí sería otra expresión. Make a mistake, cometer un error. Make money, ganar dinero. Make an excuse, dar una excusa. Make an effort, hacer un esfuerzo. Make an attempt es hacer un intento. Make fun of, reírse o burlarse de. Make progress, hacer progreso. Make an offer, hacer una oferta, ¿no? Entonces, es entenderle muy bien cuál es la diferencia entre do y make. No hay una regla gramatical, porque no son parte de reglas gramaticales, sino más bien son parte de expresiones que se utilizan en inglés. Entonces, sí hay que entenderlas, hay que comprenderlas para que distingamos en dónde se utiliza cuál de ambas. Bueno, y en esta aquí pongo más claro un poquito de cómo utilizar las expresiones con do versus make, and what is the difference between do and make, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de work, jobs and tasks, de trabajos, empleos y quehaceres, podemos decir que, por ejemplo, do the homework, do your homework, do a good job, and do your chores. En este caso, chores significa pues, los quehaceres de la casa, hacer las labores de la casa. ¿Sí? Do the housework, hacer el trabajo de casa. Do your homework, hacer tarea. Do a good job. Do a good job es hacer un buen trabajo. Y do your chores es hacer los oficios o los quehaceres de la casa. Non-specific activities, actividades no específicas. Do something, hacer algo. Do nothing, no hacer nada. Do anything, hacer cualquier cosa. Do everything, hacer todo. ¿Sí? Entonces, son expresiones también muy comunes en el caso de do. Cómo utilizarlas. Ahora, replace verbs when obvious. Hacer un reemplazo de un verbo cuando es muy obvio. ¿Sí? Do your hair. Peinarte, arreglarte el cabello. Do the dishes. Esa expresión es también muy utilizada y se confunde mucho con una expresión que sería wash. El verbo sí es wash, pero no se utiliza la expresión tal como wash, como lavar los platos. A eso nos referimos con la expresión do the dishes. No se dice wash the dishes, sería do the dishes. Ahora, ¿qué está haciendo en el momento? Está lavando, washing. ¿Sí? Ahí sí aplica el verbo wash. Pero la expresión do the dishes significa limpiar los platos o lavar los platos. Do the exam, hacer el examen. Do the laundry, lavar la ropa, ¿sí? O limpiar la ropa. En product, material and origin, producto o material o de origen. Made of gold, ¿sí? Hecho de oro. Made from grapes, hecho de uvas. Made in China, hecho en China. Made by me, hecho por mí. Bueno, cuando hablamos de produce, a reaction, ¿sí? Cuando hablamos de una reacción o de algo que se produce, ¿sí? Por ejemplo, fíjense bien, make your eyes water. Llorar, prácticamente, es lo que está diciendo, ¿sí? No porque tú no haces que tus ojos lloren, sino viene de un sentimiento. Cuando dice, I made my eyes water, es como lloré. Make you happy es hacer feliz o hacerte feliz. ¿Sí?
hacer feliz a alguien. Make you sleepy, te hizo un poco adormitado, algo te adormitó, ¿sí? Por ejemplo, I watch a movie and it made me sleepy, so, me hizo adormitado, me aburrió también podría significarse, ¿sí? Make you smile es hacer sonreír a alguien, ¿sí? Así se utiliza mucho la expresión. Bueno, para plans and decisions, para planes y decisiones, make an arrangement, ya lo habíamos dicho, es hacer planes, make a decision, tomar una decisión, make a choice, también es tomar una elección más que nada, en vez de una elección. Make a plan es pues hacer un plan, ¿no? Cuando hablamos de food, drinks and meals, perdón, cuando hablamos de comida, bebidas comida, bebidas y comidas, es lo mismo. Nada más que meals, acuérdense que meals la diferencia es de que son las comidas que puede ser desayuno, lunch o cena. Bueno, make a cake, hacer un pastel. Make breakfast es hacer el desayuno. Make dinner, hacer la cena. Y make a cup of coffee es hacer una taza de café. Y por último, speaking and sound, de hablar y sonidos. Make a noise es hacer ruido. Make a comment es hacer un comentario. Make a speech es hablar o pasar enfrente y hablar. Make a suggestion es hacer una sugerencia. Entonces, aquí más que nada es aprender las expresiones que nos arrojan con do y las expresiones que nos arrojan con make. Entonces, no hay una regla gramatical, simplemente es entenderle la diferencia y especialmente aquí en los diferentes, digamos, en sus diferentes usos, en cuándo expresar do y cuándo expresar make.